Bien, eh, entonces hacemos, como dije, una teoría pequeña, ¿sí? Para terminar el tema este de probabilidad y con un teorema bastante importante para las teorías, para la estadística, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer una introducción primero vamos a ver dónde estamos parados y después sí vamos a presentar el teorema, ¿sí? Eh, bien. Bueno, como dije, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada nosotros vimos lo siguiente? Teníamos que cuando había dos sucesos, ¿sí? Y nos preguntas, ¿sí? Ah, bueno. Bien, bueno, entonces cuando teníamos dos sucesos, ¿sí? Y nosotros nos preguntábamos la probabilidad de que suceda uno o el otro, ¿sí? Nosotros lo podíamos ver, ¿se acuerdan que eso eh, lo veíamos como la unión de dos conjuntos, ¿sí? El conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Eh, Esa era la probabilidad de que pase A más la probabilidad de que pase B menos la probabilidad de que pase A y B, ¿sí? ¿Se acuerdan que la, la O, ¿sí? Era equivalente a decir la unión de conjuntos y la I era equivalente a decir la intersección de conjuntos, ¿sí? Y se acuerdan que nosotros que habíamos dicho que si los sucesos eran mutuamente excluyentes, ¿sí? Eh, si A y B eran mutuamente excluyentes, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaban con A y B? Básicamente con la intersección. Y entonces, A intersección B, ¿sí? ¿Cuándo dos sucede? ¿Cómo? Cuando la intersección era igual a 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que mutuamente excluyente significa justamente que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Que sean mutuamente excluyentes, ¿sí? La probabilidad de A, ¿sí? Unión B era directamente la probabilidad de A menos más la probabilidad de B, ¿sí? Y para estos mismos, no, perdón. Eh, entonces seguimos. Bueno, esto es un poquito para gráficamente por qué hay que restarle, ¿sí? La intersección. ¿Sí? Esto lo hablamos, creo, la clase pasada. ¿Sí? Si yo tengo dos conjuntos A y B, justamente la unión, ¿sí? Es todo, ¿sí? Todos los elementos de A más todos los elementos de B, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo considero todos los elementos de A, ¿sí? Estoy considerando esta región, ¿sí? Todos los elementos que están acá. Y cuando yo considero los elementos de B, ¿sí? También estoy considerando esta región de acá, ¿sí? Entonces, es como que a esta región, ¿sí? Si la vamos al caso de probabilidad, ¿sí? Estos casos favorables y estos casos favorables los estoy contando dos veces, ¿sí? De hecho, hicimos un ejemplo en donde eso se vio. Entonces yo, por eso lo tengo que restar, ¿sí? Como los estoy contando dos veces, le tengo que sacar una vez eh, esos casos en donde pasan A y B al mismo tiempo. Bien, continuamos, ¿sí? Bueno, si volvemos, ¿se acuerdan que hicimos ejemplo de la ruleta? ¿Sí? Yo acá me estaría preguntando, ¿sí? ¿Qué probabilidad de ganar tengo si juego al rojo y a la primera quincena? ¿Sí? Entonces acá, dentro de la primera quincena, ¿sí? Yo tengo números que son rojos, ¿sí? Mismo, dentro de los números que son rojos, yo tengo números que están, ¿sí? En la primera quincena, ¿sí? Entonces, a estos números que son rojos y están en las primeras quincenas, los estaría contando dos veces, ¿no?
si yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que gane el rojo? Y bueno, de los 36 números que hay, sin contar el 0, ¿sí? Los casos favorables serían 18, ¿sí? Y los casos posibles serían 37, ¿sí? ¿Y qué probabilidad haya de que sea la primera quincena, de que salga la primera quincena? ¿Sí? Bueno, estos son los 15 primeros números dividido 37, ¿sí? Ahora, ¿no? Lo que dije, dentro de estos 15 hay números que son rojos, ¿sí? Y dentro de estos 18 hay números que son de la primera quincena, ¿sí? De hecho, ¿cuántos números hay que son rojos y están en la primera quincena? ¿Sí? Y bueno, de estos 15 números es la mitad, más o menos 7, ¿sí? 7 u 8 según si empiezo con un número rojo o con un número verde, ¿sí? Por eso es que se le quita esa intersección. Bien. Por otro lado, ¿sí? De la teoría de conjuntos, ¿se acuerdan que el complemento de un conjunto, sí, gráficamente era así? Si yo tenía el universo, ¿sí? Y tenía el conjunto A, que estaba acá dentro, el complemento del conjunto era todo lo que estaba en A, todo lo que estaba en el universo, pero que no estaba en A, ¿sí? Entonces, en probabilidad, ¿sí? El complemento de un suceso A, ¿sí? Es todo lo que está en, ¿cómo llamábamos ¿se acuerdan? Al, a todos los eventos posibles. El espacio muestral, exactamente, ¿sí? Todo lo que está en el espacio muestral, pero no está, ¿sí? Digamos, todos los casos favorables que están en el espacio muestral, pero que no son casos favorables para el sucesor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo saco? Si yo quiero sacar, bueno, cuánto vale la probabilidad de A o la probabilidad del complemento de A, ¿sí? Y bueno, para eso se utiliza esta regla, ¿sí? Que es la probabilidad de que pase un suceso es 1 menos la probabilidad de que pase su complemento, ¿sí? Obviamente esto ya también lo puedo ver así, ¿no? La probabilidad que salga o que no salga A, ¿sí? Es igual a 1 menos la probabilidad de que salga A, ¿sí? Bien, bueno, esto es, este es un teorema importante, ¿sí? Que eh, digamos, nos va a ayudar, digamos, a entender, digamos, ciertos problemas y a no cometer errores, ¿sí? De esto que dije, que dijimos al principio, de la estadística subjetiva, ¿sí? A veces los sucesos, ¿sí? Los casos de estudio, ¿sí? Nos pueden llevar a confusiones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este teorema, ¿sí? Y aplicándolo, ahora vamos a hacer un ejemplo a ver si se dan cuenta o no de la situación, vamos a poder calcular bien lo que son las propiedades, ¿sí? Este parece trivial, ¿sí? Pero como digo, a veces los sucesos nos llevan a engaños, ¿sí? Las cosas que estamos estudiando. Eh, ¿Qué significa que un suceso está contenido en otro? ¿Sí? Si vamos a la teoría de conjuntos, significa que si yo acá tengo el conjunto B, ¿sí? El conjunto A está acá dentro, ¿sí? Eso sería la teoría de conjuntos. Que todos los elementos de A también están en B, ¿sí? En probabilidad, ¿cómo se traduciría esto? Y bueno, todos los casos favorables para A, ¿sí? También son casos favorables para B, ¿sí? Es decir, siempre que ocurre A, ocurre B. Entonces, es algo lógico, ¿sí? Viéndolo de acá, ¿sí? Que la probabilidad de que pase A va a ser menor o a lo sumo igual que la probabilidad de que pase B, ¿sí?
entiende este teorema? Si un suceso está contenido en otro, ¿sí? La probabilidad de que pase ese suceso siempre va a ser menor a la probabilidad de que pase el otro suceso que lo contiene, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Yo les voy a decir que lo piensen un cachitito, ¿sí? Y después que me digan o que piensen, ¿sí? ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser el suceso más probable y por qué? ¿Sí? A Nadal, todos lo conocen, ¿no? A Rafael Nadal, a Rafa Nadal, vamos a decirle, ¿sí? Va a jugar un partido al tenis, ¿sí? Un tenista. Ustedes me tienen que decir cuál es el suceso que a ustedes les parece más probable, ¿sí? Que de estos tres sucesos, ¿no? El suceso A, ¿sí? Es decir, tienen que ver la probabilidad A es que Nadal pierda el primer set. El segundo suceso, ¿sí? Esto que llamo B, es que Nadal pierda el primer set, pero gane el partido, ¿sí? Y el tercer suceso, que ustedes quieren lo ponemos así, que Nadal gane el primer set, pero pierda el partido, ¿sí? ¿Se entendió? Este creo que dije pierda vez gane. Que Nadal pierda el primer set, que Nadal pierda el primer set, pero gane el partido, o que Nadal pierda el primer set, pero pierda el partido. No, gane el primer set, perdón, pero pierda el partido. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿sí? Vamos a ver qué sucesos hay. ¿Sí? Está. Ajá. Bien. Lo que pasa es que, ojo, porque este A, B y C no tienen nada que ver con este A y con este B, ¿eh? No, claro. Entonces, pará, vamos a llamarlo así. Suceso 1, ¿cuál sería? Que pierda el primer set, ¿no? Suceso 2, ¿qué sería? Que gane el partido, ¿sí? Pará. Claro, esto es S1. Esto es S1 y S2, ¿no? Son los dos, ¿no? Y eh, tengo acá S3, que es que gane el primer set, ¿sí? Y S4, que pierda el partido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos serían S3 y S4, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está? Bueno, entonces, ahí hablé, ahora sí, ¿sí? ¿Por qué dicen que este va a ser mayor que este? Ustedes dijeron, ¿no? Que este es más grande que este, o que este es más grande que este. Ajá. ¿Qué piensa el resto? Claro. ¿Y el resto? Está bien.
Claro, ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Voy a borrar esto acá. ¿Sí? Acá está el tema este de, justamente, de tratar de ver cuál está contenido en cuál, ¿no? Si yo tengo el universo acá, ¿sí? De los partidos de Nadal, ¿sí? Para todos los partidos yo podría, ¿sí? Ya que estamos hablando del primer set, siempre en todos los partidos hay un primer set, ¿sí? Y siempre en todos los partidos, o Nadal bien gana el primer set, ¿sí? O bien Nadal pierde el primer set, ¿sí? Yo, como Nadal es un buen jugador, me imagino que gana el primer set va a ser mayor que el que pierde el primer set, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Ahora, justamente, de estos, de estos, de este conjunto en donde el Nadal gana el primer set, ¿sí? Va a haber partidos en donde pierde el partido, ¿sí? Y va a haber partidos en donde gana el partido, ¿sí? Gana el primer set, ¿sí? Pierde el primer set, pero pierde el partido o gana el partido, ¿sí? Y lo mismo pasa con esto. Y lo mismo pasa con esto, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, es como dice el compañero. Si vos tenés así, vos tenés dos posibilidades, ¿sí? Tengo todos los partidos Nadal. O Nadal ganó el primer set o Nadal perdió el primer set, ¿sí? Esas son las dos cosas que pueden pasar. ¿Estamos? ¿Hasta ahí venimos bien? Bien. Dentro de esas posibilidades, ¿sí? Vamos a suponer que estamos viendo todos los partidos en donde Nadal ganó el primer set, ¿sí? De todos esos partidos en donde Nadal ganó el primer set, que son estos de acá, va a haber partidos que los haya perdido y va a haber partidos que los haya ganado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque otra cosa no puede pasar. ¿Está? Claro. ¿Por qué? Porque justamente para aplicar este teorema tenemos que ver quién está incluido en quién. ¿Sí? Pero dice que pierda el primer set. Claro, bueno, por eso es lo que voy yo. Claro, no, 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 porque eh, acá primero dice que gana el primer set. Y como que estoy cambiando de cuestión. ¿Sí? Centrémonos en estas dos. ¿Sí? Centrémonos en estas dos. ¿Sí? ¿Por qué es más probable la de arriba? Porque justamente de todos los partidos donde Nadal pierde el primer set, ¿sí? Yo voy a tener partidos en donde ganó, ¿sí? Y voy a tener partidos en donde perdió, ¿sí? Todas todos estos partidos que están acá adentro corresponden
a los casos favorables de este suceso de acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y todos estos sucesos corresponden a este de acá. Entonces, es mucho mayor los sucesos en donde Nadal pierde el primer set que los sucesos en donde Nadal pierde el primer set pero gana el partido. ¿Sí? ¿Ven que trae confusión? Sí, claro. Claro, después puede ganar el partido o puede perder el partido. ¿Sí? Sí, sí. No sé si la mitad, porque en general gana más partidos que los que pierde Nadal. ¿No? Claro, bueno, sería la mitad, exactamente. Sí, si gana los mismos que el pierde, sería la mitad, exactamente. Y el C, ¿por qué los descartamos de una? ¿Sí? Eh, porque uno dice, claro, no, porque uno también, sí, 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 sí. Porque dentro de los que pierde el partido, ¿sí? Es como que es mucho menor el porcentaje, ¿sí? De los partidos perdidos, los partidos ganados, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, va a ser mucho más el porcentaje, ¿sí? De los partidos en donde encima de que perdió, ganó el primer set, ¿sí? Porque es como que yo le estoy dando dos condiciones que, bueno, hay una que es muy poco probable, ¿sí? Bien, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con algunas definiciones, ¿sí? Que esto ya lo vimos, pero ahora lo vamos a volver a, a repasar porque las vamos a usar, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son esas definiciones? Sí, déjenme, a ver. Lo primero, ¿sí? Que se acuerdan cuando bueno, lo hablamos recién, ¿no? También dos eventos son mutuamente excluyentes, justamente cuando la intersección sea igual a cero, ¿sí? Cuando no pueden ocurrir, ¿sí? Eh, al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, no pueden ocurrir simultáneamente. Después decimos que dos eventos son colectivamente exhaustivos, ¿sí? Dos o más, ¿no? Si la unión es igual a todo el espacio de sucesos, ¿sí? Acá, bueno, hay dos, pero puede ser más, ¿sí? Esto significaría, por ejemplo, lo que vimos recién, ¿no? Que de todos los partidos de Nadal, ¿sí? Que gane el primer set o que pierda el primer set, ¿sí? Son justamente eventos mutuamente excluyentes, porque no puede ganar y perder el primer set al mismo tiempo, y son colectivamente exhaustivos. ¿Por qué? Porque de todos los partidos que jugó Nadal, ¿sí? O gana el primer set o pierde el primer set, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, justamente los del primer set son eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Es decir, que cumplen las dos definiciones al mismo tiempo. ¿Sí? Hasta acá, ¿sí? Son definiciones, ¿sí? Que vamos a usar y son importantes. Bien, para
para ver qué es un evento o qué son eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, ¿sí? Hay un gráfico, gráficamente sería esto de acá. ¿Sí? Por eso esto es también que no necesariamente tiene que haber dos eventos, pueden haber un montón. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se graficaría. Bueno, tengo acá que el espacio muestral, ¿sí? Y cada uno de estos, ¿sí? Son eventos de ese espacio muestral, ¿sí? Que fíjense que no se intersectan en ningún lado, ¿sí? No hay eventos que hagan que A1 y A2, por ejemplo, ¿sí? sean favorables a 1 y sean favorables a 2, ¿sí? Y lo mismo con cualquiera dos de esos sucesos, ¿sí? Bien, gráficamente, entonces, eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos los vemos así, ¿sí? Generalizando las definiciones que vimos recién, ¿sí? Tenemos que uno dice, bueno, la intersección de todos los sucesos, por eso pongo AI, la intersección de los AI, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Esto lo llamo 1. ¿Cómo leo 1? Y esto sería, bueno, A1, intersección A2, intersección A3, intersección A4, intersección A sub K, ¿sí? ¿Y cómo leo 2? ¿Cómo leo 2? ¿Sí? 2 sería A1, unión A2, unión A3 y así, unión A sub K, ¿sí? Entonces, justamente esto es, la intersección es vacía, ¿sí? Es decir, no hay eventos que hagan que sea favorable a dos sucesos, ¿sí? Y la unión cubre todo el espacio muestral, ¿sí? Vamos a un teorema, ¿sí? Que se llama teorema de probabilidad total, que dice lo siguiente, ¿sí? Si tenemos otro evento B, ¿sí? Un nuevo evento que no forma parte de estos eventos colectivamente mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, ¿sí? Es decir, este evento no es colectivamente excluyente y, perdón, mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. ¿Por qué? Porque justamente la intersección entre B y, por ejemplo, AJ o entre B y A2, ¿sí? No es vacía, ¿sí? Yo tengo elementos acá que son favorables tanto a A2 como a B, ¿sí? Yo tengo elementos acá, ¿sí? Que son tanto favorables como a AJ, que es uno cualquiera, y a B, ¿sí? Entonces, tenemos que la probabilidad de que pase ese suceso B, ¿sí? Va a ser la suma de la intersección, ¿sí? Entre todos los A sub I, ¿sí? Con B, ¿está? ¿Sí? Sería la probabilidad de que pase A1 y pase B, ¿sí? Que en este caso sería 0 del gráfico, ¿no? Porque la intersección con B es 0, ¿sí? Pero no importa, la consideramos igual porque es una definición. La probabilidad de que suceda A2 y B, ¿sí? Que corresponderían a todos estos valores. La probabilidad de que pase A2 y perdón, A3 y B y así, ¿sí? La probabilidad de que pase AJ y B, que serían todos estos valores, ¿sí? Y así, ¿está? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que estas S son todas las líneas de colectivos de Capital Federal, ¿sí? Entonces, A1 es una línea de colectivo, A2 es otra línea, A3 es otra línea, A4 es otra línea,
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y B son los nombres de los choferes, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero los choferes que se llaman Carlos, ¿sí? El ejemplo que vimos la vez pasada. Entonces, dentro de todas las líneas de colectivo, sí debe haber choferes que se llaman Carlos y no, ¿sí? Entonces, veo, bueno, de la línea de colectivo 1, ¿cuántos se llaman Carlos? ¿Sí? Eso sería la probabilidad de A1 y B, ¿sí? De la línea de colectivo 2, ¿cuántos se llaman Carlos? Esto representaría esta probabilidad. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, la suma de todas esas probabilidades me va a dar la probabilidad o los casos favorables de que un chofer de cualquier línea de colectivo se llame Carlos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? El que calla otorga, así que si no me dicen nada, yo sigo largo. Bien. Matemáticamente, ¿cómo se anota eso? Matemáticamente, toda esa sumatoria, ¿sí? Que ven que es un renglón bastante largo, perdón, toda esa suma se anota con este simbolito que es el símbolo de sumatoria. ¿Lo vieron alguna vez este símbolo? Esto se llama sumatoria. ¿Sí? ¿Y qué es la sumatoria? Bueno, no es nada más y nada menos que hacer esto que está acá abajo. Sumar repetidamente algo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Cuestión de notación. Entonces, tenemos lo que dije recién. ¿Sí? La probabilidad de un suceso, ¿sí? Dentro de un espacio donde hay sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivamente colectivos, ¿sí? Tenemos, ¿sí? La siguiente propiedad que vimos la vez pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que la probabilidad de que pase un suceso A y un suceso B, ¿sí? Era igual a la probabilidad de que pase B condicionado a, ¿sí? Esta era la probabilidad condicional, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por la probabilidad de que pase A, en este caso ahí. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos cada uno de estos, ¿sí? que son estos de acá, por su correspondiente, por su correspondencia, ¿sí? Esta formulita nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Es simplemente hacer un reemplazo. Bien. Entonces, el teorema de probabilidad total, nosotros lo podemos ver, como vimos recién, que esto era la sumatoria de la probabilidad de A I intersección B, ¿sí? Desde I igual 1 hasta acá, o lo puedo ver de esta manera, ¿sí? Como la probabilidad de que pase B habiendo pasado ahí, ¿sí? Por la probabilidad de que pase ahí, ¿sí? ¿De qué depende que use uno u otro? De los datos que yo tengo, ¿sí? Por eso después vamos a hacer ejercicios, para así sabemos cuándo usar uno, cuándo usar el otro. Bien, ahora cambiemos un poquito la pregunta, ¿sí? Recién nos preguntamos, yo tengo o conozco, ¿sí? La probabilidad de que, ¿sí? O los casos favorables de cada uno de estos sucesos, y yo quiero ver, ¿sí? Los casos favorables de B, ¿está? Pero yo ahora quiero hacer al revés, ¿sí? ¿Sí? Yo ahora quiero saber, sacando un chofer que se llama Carlos, ¿sí? ¿Qué probabilidad tengo de que ese chofer maneje una línea o maneje en la línea A1 o maneje en la línea A2 o maneje en la línea A3? ¿Se entiende este cambio de pregunta? Bien, seguimos entonces.
Ahora, yo quiero saber justamente esto de acá, ¿sí? Habiendo sacado un chofer que se llama Carlos, ¿cuál es la probabilidad de que esté en la línea AJ? ¿Sí? De vuelta, de acuerdo a la fórmula que vimos recién, eso va a ser igual, ¿sí? A la probabilidad de que pase J y B dividido la probabilidad de B ahora, ¿sí? Entonces, si recordamos, ¿sí? Nosotros recién vimos que la probabilidad de B era igual a toda esa sumatoria que vimos recién, ¿sí? Ya sea con la intersección o con esto, ¿sí? Entonces, si lo reemplazamos, obtenemos lo que se llama teorema de Bayes, ¿sí? Que justamente me da la probabilidad, ¿sí? De un suceso habiendo sucedido otro un poco menor, ¿sí? Conociendo las probabilidades al revés, ¿sí? Las probabilidades eh, de que suceda ese suceso B habiendo sucedido los A y. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora vienen los ejemplos, pero eso lo dije que lo vamos a hacer la clase que viene.